Ponencia de este curso, pero lo primero que quiero es agradecer a la doctora Yolanda Fernández porque mañana mismo sale bien temprano hacia México y a pesar de eso aceptó gentilmente y amablemente venir a cerrar el programa de ponencias de este curso. Muchas gracias, sinceramente. La doctora Fernández, bueno, ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Extremadura y es profesora del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio también de la Universidad de Extremadura. Tiene un posgrado en Conservación de Patrimonio Iberoamericano por la Universidad Internacional de Andalucía y es miembro del Grupo de Investigación Patrimonio y Arte, dirigido por la doctora Mogollón Cano Cortés. Ha formado parte de numerosos proyectos de investigación como el estudio del plan directivo de edificios, caminos y otros elementos de la ruta de Carlos V desde Laredo a Yuste y ha participado en numerosos congresos, cursos, jornadas nacionales e internacionales en México, Ecuador, Perú, Alemania, Italia y también en Portugal. En la actualidad es profesora en materias relacionadas con la historia del arte, recursos turísticos, patrimonio cultural, tecnologías de la comunicación y la documentación científica en diferentes grados y máster de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, pero también en la Facultad de Empresariales y Turismo y en la Escuela Politécnica también de la Universidad de Extremadura. Hoy nos hablará sobre arte y patrimonio cultural en el contexto transatlántico euroamericano. Más, le doy la palabra cuando quiera. Bien, buenos días. Agradecer a la Fundación Academia Europea de Yuste por haberme invitado a formar parte de este curso de verano, a la organización, por supuesto, y es un gusto estar en un ambiente como este, rodeada además de grandes profesionales, aunque creo que me voy a salir un poco del contexto literario en el que llevamos un ratito, para hablarles sobre arte y patrimonio y fundamentalmente el tema es muy amplio, voy a intentar resumirlo en el tiempo que tenemos estimado para la intervención, pero mi intención es ver cómo los distintos modelos, esquemas y patrones españoles y europeos se han ido implantando en tierras americanas, por supuesto con un indudable aporte indígena y todo pues con formas muy personales. Hay que tener en cuenta que toda la producción artística iberoamericana hay que situarla en un contexto temporal, en un marco geográfico muy diferente de unas regiones a otras y en el ambiente ideológico, socioeconómico, estético de una sociedad muy estratificada, segmentada y mestizada. A nivel artístico no será hasta la década de 1520 cuando podemos hablar de cambios, de una transculturación directa en el caso del Caribe. Al no encontrar culturas desarrolladas, pero tampoco había allí ni riquezas extremas ni excesiva población para grandes inversiones edilicias. Perdón. No el botón, el de abajo. Es este, ¿no? Ahora. A ver. Prefiero darle yo porque... Bueno, catedrales como la pionera Catedral de Santo Domingo o al revés. Al revés, sí. La Casa del Almirante no son más que monumentos aislados que en una inmediata segunda fase cederán su preeminencia a una tipología bien distinta, será la de los ingenieros, es decir, la corona española continuamente estaba sufriendo ataques de piratas y corsarios, por lo cual se decide diseñar todo un programa de fortificaciones que irían desde el Cabo de Hornos hasta la Florida y que tendrá su punto álgido en la época de Felipe II. En México y Perú la situación va a ser muy distinta. Aquí se trata de instaurar una sociedad estable, organizada, con organismos similares a los peninsulares, una creación de obispados, de
audiencias, universidades y sobre todo de los virreinatos. Y que permite además organizar o tener un organigrama social, como decía, muy organizado. También la literatura utópica tendrá importantes repercusiones con descripciones sobre tierras imaginarias y funcionamientos casi paradisíacos. Y es importante, igualmente, como veremos, la labor que tienen las órdenes religiosas en América con pretensiones mesiánicas y valorando cuestiones de la Iglesia primitiva. Pero todo este desarrollo se desarrolla igual o paralelo a Europa en tiempo y forma. En este sentido, no será hasta el año 1914 cuando los historiadores del arte comienzan a escribir sobre temas americanistas y encuentren todo un patrimonio artístico que estaba prácticamente sin estudiar. En un primer momento lo que intentan hacer es relacionar las obras de arte con las fuentes documentales, con la documentación, elaborar un desarrollo secuencial de todas esas obras de acuerdo con las regiones y establecer relaciones entre estas manifestaciones y el arte español. Se trata de un estudio fundamentalmente basado en fuentes de archivo y que cuando parte, sobre todo desde España o desde Europa, hay una mezcla entre curiosidad y una cierta voluntad integradora, más nacionalista en el caso de los estudios realizados desde América, sobre todo cuando se trata de poner en valor el arte prehispánico. También en este proceso será fundamental la labor de los viajeros del siglo XIX y de las obras que llegan hasta Europa, no solamente del arte prehispánico que conocieron en esos viajes, sino también del colonial. Y será fundamental también las exposiciones internacionales de bellas artes que se realizan sobre todo en Europa, como estas imágenes que ven de algunos edificios de la exposición de París de 1889. En el ámbito iberoamericano, quienes en primer lugar van a estudiar este arte serán fundamentalmente los arquitectos. Por ejemplo, Martín Noel, Ángel Guido en Argentina, Emilio Jarterré en Perú o en México la creación de el Ateneo de la Juventud de México. En el año 1909 surgen una serie de investigadores, todos con un denominador común. Lo que pretendían era proclamar la americanidad del arte producido en el continente americano durante los tiempos de la dominación española y portuguesa. Desde el punto de vista europeo, los países nórdicos, especialmente Alemania, la investigación es prácticamente nula en este terreno, salvo alguna publicación, alguna contribución con un volumen especial dedicado al arte prehispánico peruano, pero el resto quedaría en el olvido. En el caso de Inglaterra, el británico Sitwell publica en Londres un libro dedicado al arte barroco sudamericano, con una importante contribución también a la arquitectura hispánica de ultramar. En Italia estamos viviendo por las mismas fechas, pues intereses políticos del fascismo van a invitar a que Italia se interese por ese arte hispánico. En un informe elaborado para Mussolini por artistas y directores de cine, como el que tienen en la pantalla, Sartorio, se hace un informe, como decía, donde se habla de la expansión intelectual de la latinidad, situando a América en la periferia, donde el centro sería Italia, en un momento en el que todavía la historia del arte europeo no había situado a España en las realizaciones españolas en América. Francia, sin embargo, va a ocupar una posición muy diferente, sitúa el arte iberoamericano como parte de la historia general del arte. Por primera vez, y desde entonces, se tendrá en cuenta en cualquier publicación sobre arte general al arte iberoamericano, lo que sucede al otro lado del Atlántico. Por su parte, en España, el primer historiador que habla sobre estos temas será Vicente Lampérez Romea, en una conferencia sobre arte hispanoamericano. Aunque él no conocía directamente estas obras, sí aporta algo fundamental, el término virreinal que se utilizaría a partir de ese momento. España, además, vive una época donde tiene lugar la primera exposición iberoamericana de Sevilla, con la que se despierta un nuevo interés por las antiguas colonias.
Además, en esa época también, en la Universidad de Sevilla, surge la primera cátedra americanista de Historia del Arte, que ocuparía Diego Angulo Íñiguez, que es el responsable también de crear la Escuela de Americanistas de Sevilla, que junto con Madrid serían los dos focos fundamentales de arte iberoamericano en España, o importantes publicaciones que surgen en esa fecha que tendrían como base los documentos o las fuentes surgidas del Archivo de Indias. Los años 30 asistimos a uno y otro lado del Atlántico a la institucionalización de la investigación. Se fundan centros y se crean organismos de difusión, como por ejemplo en México se crea el Laboratorio de Arte, que años después sería el Instituto de Investigaciones Estéticas, o el Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de Buenos Aires, cuyo responsable sería Mario Buchazo. En el caso de España, todos conocemos, al menos aquí en Extremadura, como en el año 91 se crea el CSECI, o un año después, por ejemplo, el de Santa Fe, en Granada. Precisamente en Santa Fe se celebra en el año 2004 un encuentro, unas conferencias sobre el arte iberoamericano en la Universidad Española. Y lo cito porque a partir de ese momento se incluye en los planes de estudio como una asignatura obligatoria. En este momento la investigación sobre este patrimonio prácticamente se extiende a todos los continentes, aunque no en todos con la misma intensidad y resultados. También quería hacer hincapié para que comprendan un poquito más todo este arte que vamos a ver después, el problema de los estilos y la denominación. Vamos a ver cómo algunos historiadores hablan sobre arte hispanoamericano y en otros casos se habla de arte iberoamericano, dependiendo de que se incluya o no a Brasil. El término también colonial se estuvo utilizando durante una época, arte colonial hispanoamericano, pero se ha demostrado que el término colonial no responde a las circunstancias en las que se desarrolló la producción artística y, por tanto, se ha sustituido por el de virreinal. Para comprender un poco mejor el tema de la cronología y los estilos, vamos a intentar tratar o aplicar patrones europeos. Sin embargo, la cronología del continente o de nuestro continente no es la misma que la del Nuevo Mundo. Lo que, por ejemplo, en Europa es perfectamente aplicable en el siglo XVI, en América sin problemas se aplicaría un siglo después sin problemas de arcaísmo. Además, hay una cierta independencia de las formas con respecto a las ideologías. Por ejemplo, en América se desarrolla un humanismo, pero no en muchas ocasiones esté relacionado directamente o no necesariamente con el Renacimiento. Es decir, que hay independencia de las formas con respecto a la ideología. También hay que tener en cuenta la falta de precedentes estéticos en Iberoamérica. Todos saben, cuando llegan los españoles, la llegada de los españoles supuso una ruptura total con respecto al arte prehispánico. Por tanto, las clasificaciones, como decimos, partimos de las europeas, pero solo desde el punto de vista formal. Muy brevemente, el gótico se va a desarrollar en tierras del Nuevo Mundo y se va a prolongar en América hasta el Renacimiento, el manierismo, incluso en el Barroco. El gótico hispanoamericano no fue, por tanto, una mera repetición del peninsular. Por poner algún ejemplo, tienen ahí el libro de Compendio de Arquitectura y Simetría de los Templos de Simón García, donde habla precisamente sobre las proporciones que debe tener un edificio. La anchura de la nave con respecto a la longitud sería de 1 dividido entre 5, en el caso de América es 1 dividido entre 4, por tanto serían más amplios. O un rasgo también muy singular del gótico, las bóvedas de crucería. En América persisten incluso hasta el siglo XVIII, no por motivos estéticos, sino funcionales, ya que se ha demostrado que las bóvedas de crucería son más resistentes a los movimientos sísmicos. Así, por ejemplo, encontramos bóvedas de crucería desde las primeras épocas en México, pero nunca o en raras ocasiones veremos una bóveda de crucería apuntada, que es más típica del gótico, sino más bien cupuliformes. Aquí vemos unos planos del siglo XVI, estrelladas,
y en ocasiones casi horizontales. Lo mudéjar, que me imagino que algo habrá aludido María José, para Santiago Sebastián pasa a América como una forma más de las que se estaban desarrollando en la España del XVI, pero despojado de los aspectos inmateriales del mismo. Sin embargo, teorías posteriores, por ejemplo, los trabajos del profesor López Guzmán, y leo textualmente, se revela como una realidad que será introducida en América con idéntica finalidad y éxito que en la España musulmana, manteniendo las coordenadas materiales y morales que el dominio político castellano introdujera progresivamente en la península, como símbolo de poder y permanencia. Es decir, se utilizan los mismos elementos materiales, las técnicas, junto con los materiales autóctonos, elementos ornamentales también autóctonos, con lo cual va a dar lugar a un tipo o una tipología, a un estilo diferente. Por supuesto, lo que más éxito tendría en este estilo, de este estilo, serían esas techumbres de madera, los artesonados, igual que en la bóveda de crucería, no solo por motivos ornamentales, sino también prácticos, pues que también han demostrado que son más resistentes a los sismos tan frecuentes en América. Además, hay que poner de relieve en este momento la gran cantidad de carpinteros y el prestigio que tendrían estos carpinteros, muchos procedentes de Andalucía y también de España, que se crean incluso unas ordenanzas de carpinteros ya en 1568 en la Ciudad de México, y que existen, bueno, aquí tienen algún otro ejemplo de esas techumbres, y que existen libros, fuentes tan extraordinarias como esta de Fray Andrés de San Miguel, el único arquitecto colonial del que se conservan escritos sobre bóvedas, acueductos y sobre todo este tratado de carpintería mudéjar comparable al de Diego López de Arena de principios del siglo XVII. También, y aunque de forma muy breve, hay autores que quieren ver en la Capilla Real de Cholula la planta de una mezquita, ya que presenta esas naves perpendiculares al muro de la quibla, ¿no? Más o menos una disposición similar al de la mezquita. En cuanto al Renacimiento, bueno, se manifiesta en América tardíamente, vinculado al hispánico, pero más bien a la ornamentación, es decir, lo que se denomina plateresco. Ese término, además, se va a utilizar sobre todo para denominar la arquitectura que se desarrolla en la zona de Michoacán en la segunda mitad del siglo XVI, como este ejemplo que tienen ustedes aquí. Pero también se desarrolla en los grutescos, que nos recuerdan a la antigüedad, una cierta evocación a la antigüedad, aunque hay que tener en cuenta que la sociedad virreinal no pudo sentir muy cerca, ¿no?, ese reencuentro con el mundo clásico. Como decía, también en México hay un cierto ambiente humanista, como queda reflejado también en otras ordenanzas, las de doradores y pintores de 1558, donde para poder ejercer la profesión debían examinarse y entre las pruebas que se exigían debían tener conocimientos de lo romano. También otro ejemplo sería cómo se plasma en estos frescos de la Casa del Deán de Puebla los triunfos de Petrarca, o la publicación de libros, la llegada a América de libros como Las medidas del romano de Diego de Sagredo o de Varia conmensuración de Juan de Arfe, también creo que la primera edición es de 1585, aunque la de la pantalla es un poco posterior. Otros libros, como este mismo libro, pero otras imágenes de animales, en este caso pues de una fauna salvaje, y que veremos también se va a plasmar en algunos edificios que se realizan en esa época, elefantes, o incluso de otros escritores, otros artistas, como Alberto Durero, que como vemos sus libros llegarían a tierras americanas. El manierismo también estará presente en América, quizá por que en la sociedad colonial hay unas ciertas distancias físicas y mentales con respecto a lo que sucedía en la península. Las posibilidades de ruptura, de vanguardia, de plasmar novedades en un territorio que estaba por hacer,
serían pues, muy atractivas para los artistas, y además hay que poner de relieve que llegan artistas de toda Europa con formación europea, por ejemplo, procedentes de Italia, de Países Bajos, formados con repertorios, por ejemplo, de Rubens, de Rivera, Zurbarán. Y el fenómeno del manierismo se va a dar en la pintura, pero también en la arquitectura. Después veremos alguna cosa más. Por ejemplo, en estos casetones que aparecen en los edificios, en este convento en concreto, o en la Catedral de Mérida, que como vemos son casetones que también se estaban desarrollando en la arquitectura española de la misma época. Además, aunque esto sea un poquito posterior, hay una ruptura con respecto a los modelos clásicos, esto es más barroco, un contraste, un movimiento en las fachadas, la utilización, como decía, de modelos clásicos como el Tratado de Sebastiano Serlio, que llegaría a América, como vamos a ver en muchos edificios, con esos estípites antropomorfos y que en épocas posteriores se van a desarrollar y se van a enriquecer mucho más, ya con tintes autóctonos, o pilastrones abalaustrados que aparecían ya en la pintura de principios del XVI en obras como la de Rafael. También es interesante y singular esta escalera que aparecía originalmente en el Belvedere del Vaticano, que la realiza Bramante y que procede también de un libro de Serlio y que se encuentra en San Francisco de Quito. ¿Y por qué se ha apagado? Ahora. Ah, vale, no sabía que tenía. Vale. O portadas como esta, procedente también del libro tercero de Serlio. Perdón, pero no sabía que tenía... Esta imagen que procede de un trazado de una cárcel y que se plasma en este convento dominico del siglo XVI, en Cuilapa, o estas portadas, en este caso la imagen es de Yucatán, que también procede del Tratado de Serlio, esas columnas fajadas que rompen un poco con el clasicismo anterior, es más manierista, como decía. Pinturas incluso que se muestran en los frescos de esos conventos, en Colombia o en México, y no solo Serlio, también en este caso una portada clara de Viñola, es decir, llegan los libros, llegan los tratados y esas influencias europeas, que es lo que intento demostrar con estas palabras. El barroco, y aunque nos vamos a salir mínimamente del contexto del curso, quería decir que quizás es donde más diferencias haya entre Europa y América. Es un barroco que se caracteriza por un arte recargado, exagerado, transgresor, donde el color y el dorado serán lo más llamativo, ya que en los espacios prácticamente no cambian. El dorado, por ejemplo, en los interiores y sobre todo también, y por supuesto, en la pintura. La iconografía sigue siendo la misma, al menos en un primer momento, pero los colores son patentes. Algo interesante, será el mesticismo artístico, también en estas fechas. Un mesticismo en el que quizá encontremos unos indicadores que nos lleven a identificar ese arte mestizo por la iconografía. Una iconografía que fundamentalmente se va a desarrollar en edificios religiosos, iglesias y conventos, y que procede fundamentalmente de la fauna y la flora de esta zona. Aunque se trata de una iglesia un poquito posterior, quería traer, para que vieran, ¿no?, esas columnas con las sirenas con charangos que aparecen en algunos relieves, algunas fachadas, o pues algunas frutas, las papayas, es decir, elementos propios de su cultura. Otra decoración también muy personal, muy plana, es decir, utilizan en algunas ocasiones, son técnicas europeas, pero son más planas que las europeas. O en la imagen que tienen a la derecha, en Calpan, por ejemplo, vemos como dos columnas que realmente no son tales, sino que son tallos de maguey, de cuyo interior se extrae, por ejemplo, el pulque, la bebida mexicana. O estas frontones mucho más apuntados que los que se realizarían, por ejemplo, aquí en la península.
también sería mestizo el uso que se hace de los espacios. Los conventos poseen unos atrios y iglesias, los templos, son de mayores proporciones que los europeos. El motivo es claro. La funcionalidad es la evangelización de los naturales. De ahí que necesiten un espacio mayor al que se haría en Europa, ¿no? Ahí tienen algunas imágenes de esos atrios. Y también algunos elementos que no existen en nuestros conventos, como serían las capillas de indios, que tendrían esa misma funcionalidad, o las capillas posas, que se sitúan en los ángulos de esos atrios y que servían como paradas procesionales, ¿no? Además, me gustaría que se fijaran en esas capillas posas porque están decoradas de forma un poco especial. Decoradas con relieves cuya funcionalidad precisamente es también la evangelización. El método de la visualización era más convincente que el de la predicación y más cuando eran personas, o se supone que eran analfabetas, con lo cual era mucho más sencillo poder llegar a ellos. La pintura mestiza también es interesante. Los temas, en un primer momento, son más parecidos a los de la pintura europea. Hay que destacar la escuela de Cuzco como una de las más interesantes, quizá, del mundo americano, que comienza en el 16, pero que produce sus mejores o mayores obras en el 18, y con temas, por ejemplo, la Virgen con el Niño, o mezclan temas religiosos o cristianos y temas paganos, como puede ser la Virgen del Cerro. Una Trinidad, también muy personal, por supuesto, la Virgen de Guadalupe, la guadalupana, y Santiago Matamoro, o Mata Indio, o Mata Español, depende de cómo se mire, y el ángel arcabucero. Un ángel que será muy tradicional en la pintura de la escuela cuzqueña, con matices propios y donde el dorado será una de sus señas de identidad. Después de todo lo que hemos estado viendo, ¿cuáles son entonces los condicionantes o las influencias del arte iberoamericano? Para entenderlo claramente, partimos inicialmente de un arte europeo que se trasplanta a una realidad geográfica y social diferente, que afecta a la forma de vida de los habitantes del territorio y proyectando unas características que además van a afectar tanto a los quehaceres primarios, quehaceres diarios, y a la actividad artística. Es decir, la geografía es amplísima, muy variada, hay población en todos los territorios con distinta intensidad, y lo que tienen que hacer esas poblaciones es asentar tanto sus proyectos arquitectónicos, sus proyectos urbanísticos, adaptarlos al medio. Si nos ponemos un poco en situación, en un primer momento llevarían a errores. Es lógico, en algunos casos, por ejemplo, las iglesias, en un primer momento se diseñan templos modernos, bóvedas de arista, era lo que se estaba intentando hacer también en la península. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el caso de la Catedral de Lima, el primer proyecto era una bóveda de arista que realiza además un extremeño, trujillano, Francisco Becerra, en 1592. En 1609, un terremoto acaba con todas las bóvedas de arista que había diseñado inicialmente. Se diseñan bóvedas de crucería más resistentes, sin embargo, continuos terremotos han dado al traste también con esas cubiertas. Y se ha demostrado que la quincha es mucho más resistente a esos movimientos. La quincha es un sistema que está basado en cañas entrelazadas, eso que ven ahí son cubiertas con cañas entrelazadas y encima se aplica una torta de barro. Después, se pinta encima y perfectamente puede suplir o es un trampantojo, digamos, de esas bóvedas de crucería. Pero también había que pensar que esos terremotos podían acabar con torres excesivamente altas, de ahí que se hagan torres mucho más bajas, gruesos muros, columnas también mucho más gruesas, como es en el caso de Antigua Guatemala. Las zonas son muy distintas, hemos dicho, los climas también, de ahí que, por ejemplo, en tierras tropicales pues, se realicen balcones abiertos dentro de la arquitectura vernácula y civil, tanto en Venezuela como en Colombia, Cartagena de Indias, La Habana, donde además hay un material que es abundante en estas zonas como es la madera.
Otro tipo de materiales singulares, y lo he traído por precisamente su singularidad, es la cochinilla, muy utilizada en la pintura. La cochinilla es un pequeño insecto que se encuentra en las hojas de nopal, los cactus, más o menos, y que tiene ese color rojo intenso y servía pues, para pintar las obras de arte, ¿no? Para los cuadros. Otro elemento, otra característica esencial que tenemos que tener en cuenta en el arte iberoamericano es que está ligado claramente al medio social. Por dos cuestiones básicas, la necesidad de evangelizar y la organización del territorio. Por tanto, el primero se concretó con la construcción de grandes conventos, muchos conventos, más de 300 conventos en el siglo XVI. Conventos y, por supuesto, nuevas ciudades, o bien de nueva planta o bien superpuestas a las antiguas ciudades prehispánicas. Una solución, además, también a las necesidades de defensa, de vivienda, serían pues, crear fortificaciones, palacios de gobierno, aunque estos sean posteriores a la fecha que estamos tratando, hospitales, que sabemos todos tenían funcionalidad sobre todo de asistencia de todo tipo, no solamente el concepto que tenemos hoy de hospital, casas reales, casas de la moneda, algún ingenio, en este caso de la caña de azúcar, el engombe, o plazas de toros, teatros, haciendas, minas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello, por supuesto, acompañado de iglesias y catedrales, no solo los conventos. Traigo esta imagen, quizá sorprenda un poco, pero tiene su sentido. Estamos viendo cómo la influencia de Europa será esencial en tierras americanas. Las grandes catedrales del XVI americanas, del último cuarto del XVI, su planta tiene el origen en Alemania, precisamente en una tipología que se llama Hallenkirche, que es, bueno, después lo vamos a ver en planta. El origen procede de la iglesia de Santa Isabel de Mármol del siglo XIII, que llegará a España y que autores como Juan de Herrera plasman en sus planos para la Catedral de Valladolid o también en la Catedral de Jaén, un modelo claramente semejante al de las tres catedrales, que los planos son posteriores todos, pero que quería mostrarles, ¿no? Esa Hallenkirche, es decir, 3 naves más 2 de capillas, las 4 torres en los ángulos y el coro situado entre tercer y cuarto tramo. Tenía que traer, por supuesto, la gran catedral mexicana, que creo que estaré la semana que viene por ahí paseando. Bueno, y también hay modelos que se trasplantan íntegramente, como estas portadas. He querido traer una de aquí, extremeña, de Trujillo, y una mexicana para que vean que realmente hay una influencia clara. Y, por supuesto, también en las artes plásticas, no solo en la arquitectura. La producción artística, ya decíamos antes, servía precisamente en todo el proceso de evangelización. De ahí que la mayor parte de esas pinturas que se realicen en los conventos sean frescos, cuya temática sea básicamente el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por traer algún ejemplo, estos que ven están en el claustro del convento de Tetela del Volcán, aunque este se encuentra en peores condiciones, es por supuesto el bautismo de Cristo. Y también hay grandes artistas, no solamente los naturales, que serían los responsables de esas imágenes, sino también artistas procedentes, por ejemplo, de Flandes, como este flamenco, Simón Pereis, que trabaja en México con distinta iconografía, también decía, procedentes de la Biblia, ¿no? Del Antiguo y el Nuevo Testamento, Baltasar Echave Orio o Andrés de la Concha. Todas estas obras son del siglo XVI. En Perú también Bernardo Vitti o Pérez Alessio, la escuela cuzqueña. Y para encontrar temas dedicados al medio natural o al indio, ya se ha comentado aquí, habría que esperar o bien a finales del XVIII, siglo XIX, para la llegada de las obras de esos viajeros, ¿no? Que entran en contacto con el arte directamente, o bien a través de las crónicas de Indias,
que se utilizan más o que se realizan más por razones de carácter administrativo o político. Las cartas de Colón, las crónicas de Guamán Poma de Ayala, que nos muestran una imagen del indio en aquel momento, o la América de Debris. Estereotipos lejos, sobre todo en este caso, del naturalismo. La escultura ya hemos comentado antes. Hay una escultura básicamente enfocada a la evangelización, pero también hay una escultura pagana, por traer alguna imagen. Esa que ven a la derecha es una casa de Puebla que se llama El hombre que mató al animal. La incorporación del indio también va a ser esencial, tanto en la producción, en la demanda, como en el comercio del arte. Y a medida que va creciendo su papel, va a ir decreciendo el de los españoles. Hay escuelas de artes y oficios, y en concreto, por ejemplo, la fundada por Pedro de Gante en la Capilla de San José de los Naturales, en el convento de San Francisco de México. Los modelos, de nuevo, parten de pintores grabados que llegan a América procedentes de toda Europa y que aparece, por ejemplo, por traer algún libro, en la retórica cristiana de Fray Diego de Valadez, que creemos fue maestro en su momento de esta escuela. Aparecen algunos grabados firmados por él mismo. Volvemos a ver, y en este caso, de la mano de esos artistas, llamámoslos así, ¿no?, de estos naturales que aprenden el oficio, pinturas, en este caso lo que ven son los primeros 12 franciscanos que llegan a América, representados en esta obra, o, por ejemplo, esta crucifixión, ¿no?, también es el claustro de un convento. Esta grisalla de Actopan. Aquí vemos otro ejemplo, en este caso de Huejotzingo. O alguno más, con una iconografía, en este caso muy abigarrada. O este de Tepoztlán. Simplemente decir una cuestión más y de carácter técnico. También se van a utilizar, entre otras cosas, técnicas procedentes del mundo indígena, como por ejemplo son los revocos, los aplacados. Se utiliza de nuevo el nopal, en este caso la baba de nopal, que es como un poco gelatinosa, se está utilizando para la restauración de todas estas obras, en la recuperación, y que se mantenga firme, como si fuera una especie de barniz, para que lo entiendan, ¿no?, y se mantenga mucho mejor. Y es la misma técnica que se utilizó originalmente en el trazado de estas obras. Una cosa más a tener en cuenta, y ya voy terminando. Si nos ponemos un poco en el papel de los españoles, ellos también querrían tener o reproducir o evocar lo que habían tenido en sus tierras de origen. De ahí que en algunos casos, o recuperar sus modos de vida, digámoslo así. Entonces, podemos ver, por ejemplo, hablábamos antes de esas techumbres que ellos conocían en su tierra, pero por supuesto también balcones de esquina, como las casas que recordaban muchos de los extremeños que salieron de esta tierra, castellanos, y como vemos también se plasman en edificios de esta etapa, ¿no?, del 16, en México o en Perú. Los balcones en voladizo, procedentes originalmente del norte de África, que llegan a Canarias y que tendrán un gran éxito, sobre todo en Perú. Y para concluir, me queda un minuto, hemos visto, por tanto, una mezcla de elementos de tradición hispana, elementos que caracterizan este arte iberoamericano, que entran en conjunción con elementos europeos, sin embargo, no se desarrollan de la misma forma que podía ser en la península. Las influencias europeas van a ser fundamentalmente italianas, francesas, flamencas, portuguesas, incluso germanas. De Italia, por ejemplo, podemos decir especialmente la obra de Serlio, y van a ser los responsables, los manieristas, fundamentalmente, de la Escuela de Lima. De Flandes proceden los que fundan la Escuela de Quito. De Francia llegarán las técnicas constructivas de armaduras de madera de la mano de tratadistas como Philibert Delorme. La técnica de la minería
se utiliza en Iberoamérica y vino de Alemania. O el drenaje que se realiza en el Valle de México lo realizaron ingenieros holandeses. Por tanto, vemos que la difusión es muy amplia, pero también hay que tener en cuenta que dentro del mismo continente los flujos también tendrán una repercusión, ¿no? Por ejemplo, las influencias mexicanas en Cuba, las portuguesas de Brasil en los países del Río de la Plata, las holandesas desde Brasil hasta Venezuela. Por tanto, después de ver toda esta gran cantidad de datos, ¿no?, de influencias de toda Europa, creo que podemos decir que realmente hubo una transferencia, ¿no?, hasta tierras americanas, todo este contexto cultural que estamos viendo del siglo XVI. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yolanda, por la selección, además del arte iberoamericano, tanto en escultura, pintura y arquitectura, que nos has ofrecido, lo que contrasta con lo que decías al principio, que el arte iberoamericano no aparece en los manuales de historia del arte hasta una época relativamente tardía en comparación con los demás, ¿no? Como si no hubiera nada, ya digo, solo una muestra en el tiempo que nos da. De este modo también hemos ido cubriendo la temática de esta última sesión sobre la influencia y las relaciones culturales. Hemos abordado las transferencias desde el punto de vista tecnológico, científico, también literario, tanto en el campo de la literatura en prosa como de la literatura en verso, y ahora a través también del arte en sus distintas manifestaciones. Está abierto un turno de preguntas, de debates. Si alguien quiere intervenir, ahora es el momento de hacerlo antes de concluir el curso. ¿Sí? Si haces el favor, te presentas y... Sí. Mi nombre es Roberto. Bueno, primero ante todo darle las gracias por la ponencia y al resto de los profesores que durante estos días nos han ilustrado. Yo estuve hace unos años en la iglesia de Marburg y ahora al ver la foto pues me he acordado de ella y de lo que vi allí. Y entonces tengo dos preguntas. ¿Por qué esa iglesia? ¿Qué tiene esa iglesia no tenga las demás para ser un modelo de exportación? Y si también se exportó motivos arquitectónicos, o sea, motivos pictóricos, escultóricos, porque yo me acuerdo de haber estado allí y la verdad que las esculturas talladas en la madera pues eran con motivos florales y también quería saber si eso se había llevado también a Iberoamérica en este caso. Muchas gracias. Bueno, no es que se tome como modelo esencialmente, sino que ese modelo, el modelo de planta, se va a implantar, valga la redundancia, por primera vez en esa iglesia, en Alemania. Y desde ahí va a tener, se va a ir extendiendo a toda la zona de Alemania y poco a poco va a llegar a la península. La península, además, va a tener tintes propios, se está desarrollando sobre todo primero en la zona de Castilla y después en la zona de Andalucía. Y de Andalucía sale la mayor parte de los artistas, de los viajeros, ¿no?, hasta América. De ahí que llegue después al continente americano. No es que sea ese edificio que se tome como modelo, sino que es la primera vez que se implanta ese modelo en Alemania. Y a partir de ahí surge. Otro tipo de arte, pues ya hemos dicho, vienen artistas hasta América desde todas las partes de Europa. Exactamente el mismo modelo escultórico o pictórico, yo creo que ya no, al menos de esas fechas, porque fundamentalmente lo que se transporta o se traslada es obra del XVI, básicamente. No sé si con todas las obras que he puesto y la gran cantidad de datos ha quedado muy claro, me he quedado así un poco... Había que hacer una selección y era complicado, pero bueno. Sí. Una aclaración para los que no somos del gremio, ¿qué es una capilla posa? Bueno, a lo mejor en alguna de las imágenes se iba a ver mucho más claro. Todos los conventos que se destinaban a la evangelización contaban con un atrio muy amplio, como veíais. En ese atrio había 4 capillas en cada uno de los ángulos del atrio. Lo que se dedicaban fundamentalmente era como
Se hacían procesiones y eran paradas, ¿no? Donde se paraba a rezar y tal. Entonces se les denomina así capilla posa. Exactamente. Y además se aprovechaba esa decoración para evangelizar al fiel. Y como iban haciendo esas procesiones, se paraba y de alguna forma se leía, ¿no?, lo que aparecía representada en esas capillas. ¿Alguien más quiere intervenir? Ya no, ya están cansados. Sí. Hola, buenos días. Que simplemente era una... Yo soy estudiante de arquitectura y, hombre, digo yo, no voy a intervenir aquí, ¿no? Y no es una pregunta porque la verdad es que la has dejado bastante claro todo y no tenía absolutamente ninguna pregunta. Solamente era darle las gracias personalmente porque la visión que ha dado de cómo se traslada todo ese arte, y no solamente el arte, sino también la funcionalidad, ¿no? Porque la función de la bóveda nervada por los sismos, porque estamos hablando no de un nuevo país, o sea, de un nuevo continente, una nueva tierra, donde se aplica ahí en el tema de arte un proceso de innovación y de creación, sino más bien funcional, ¿no? Porque el tema funcional es muy importante por la escala, el clima, ¿no? El clima, ahí hemos comentado también el tema de la madera, de que se hacen los edificios más bajos y solamente el hecho de también, se aplica también al mobiliario, ¿no? Incluso el tema de la hamaca, por ejemplo, se crea allí porque permite una mayor ventilación, transpiración. Se abrían ventanales muy amplios y arriba de la puerta para que la puerta esté cerrada. Sin embargo, se cree esa corriente, las corrientes internas entre las casas, y también las sillas de mimbre, pues ahí se aplica muy bien. Pues simplemente una aportación que para mí la influencia ha sido tremenda y muchas gracias, la verdad. Gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Sí, el profesor. La visión ha sido muy rica. No, una postilla más. En la arquitectura civil, las plazas mayores. Es interesantísimo el traslado de la estructura de plazas mayores hispanas al mundo americano. La ha trabajado muy bien Bonet Correa y, claro, redimensionadas, porque la Plaza Mayor de México es una cosa tan grandiosa, tan impresionante como impresionante es el contexto físico. Es una postilla más de hasta qué punto llega todo ese traslado a algo que nos parece tan normal o tan corriente como es una plaza mayor. Ha sido muy interesante, gracias. Muchísimas gracias, profesor Bermúdez. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yolanda, si quieres decir No, algo. las plazas, solo comentar, en las plazas mayores efectivamente las dimensiones son mucho mayores, claro, y además están simbolizados todos los poderes. Está la Iglesia, el poder civil, el poder eclesiástico, etcétera, etcétera, ¿no? Y están muy bien representados todos. Aunque las dimensiones no tienen nada que ver con las nuestras. Nada más. ¿Alguna intervención? Agradecer, por supuesto, a la organización, a la Fundación Academia Europea de Justicia y a todos ustedes por haber venido. Gracias. Muchísimas gracias, Yolanda.